El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Tenemos que tener de base que los primeros 11 capítulos del libro del Génesis no son estrictamente históricos. Es decir, no se relatan como hechos que hayan sucedido en un lugar o en un tiempo concreto, sino es una forma de redactar con una intención de dejar un mensaje desde un punto de vista religioso, no científico ni filosófico, de tal manera que el lenguaje que se utiliza ahí lleva una carga simbólica muy fuerte, para no caer en el error de decir la Biblia está contando mentiras. No, hay géneros literarios y detrás de esas estrictas formas de escribir, Dios comunica un mensaje en orden a nuestra salvación. ¿Qué aparece ahí en el capítulo 2, verso 18 del Génesis? Dios quiere crearle al hombre una ayuda adecuada, alguien que comparta su misma dignidad, alguien que sea un respaldo, un apoyo, un complemento. Y efectivamente, dice la palabra de Dios ya en el capítulo 2, verso 23, que cuando crea a la mujer, exclama el hombre: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, mismísima dignidad, en el que el hombre encontrará precisamente esa complementariedad. Y ahí es donde entra el designio del misterio del matrimonio. Verso 24: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una misma carne. Está en el designio de Dios, obviamente, la vida matrimonial
como un camino de salvación, como un camino de realización, como un camino de santificación. Pero dentro de esta dinámica de Dios, donde se vaya a esa decisión con una conciencia clara de formar, diría el Papa San Juan Pablo II, una verdadera comunidad de vida y de amor. Quien vaya al matrimonio pensando porque va a dormir muy calientito nomás, al rato se le va a acabar el vuelo. Quien vaya al matrimonio pensando nada más en cosas sentimentales, emocionales, afectivas o de atracción, eso se va a acabar. El paso es tan decisivo que tiene que ir mucho más allá. Una convicción profunda de encontrarse con alguien en el que deciden emprender esta maravillosa aventura de su realización como esposos y, si Dios lo habría de permitir, como padres cristianos. ¿Qué aparecía ahí en el Evangelio? Precisamente también capítulo 10, verso 7, la misma expresión del Génesis: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Es decir, el mismo Jesús retoma el designio primigenio del Padre Eterno. San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 31, lo retoma también. En el principio está ese proyecto de Dios. Acuérdense que al inicio del Evangelio le lanzan la pregunta a Jesús, la cuestión del divorcio, la separación, que como lo había prescrito ahí Moisés, como en un caso extremo dice, por la dureza del corazón, pero al principio no fue así. Es decir, la intención de Dios al bendecir un matrimonio es que sea perpetuo ese amor, como dirían en algún momento, hasta que la muerte los separe. Oiga, padre, pero sucede que de repente se vuelve ya insoportable mi vida matrimonial. Razones: no se llega con la madurez adecuada, humana y espiritual para una decisión tan trascendente. Me atrevo a decir que todos los que se casan no tienen vocación para casarse, no todos, muchos sí. Es decir, no van ubicados en el plan de Dios. Y porque entran factores que empiezan tarde o temprano a desquebrajar: egoísmo, falta de responsabilidad, de seriedad. Qué triste llegar a escuchar: oiga, es que cuando éramos novios, de las mil maravillas, me trataba de maravilla recíprocamente, y nomás nos casamos y como que cambió todo. Le salieron más uñas, se volvió más agresivo, más agresiva, más sensible, más, podríamos decir, impulsivos, y lo que había iniciado con gran ilusión, con gran esperanza, ¿por qué no con gran gozo, con gran alegría? El correr del tiempo se va volviendo un martirio, una esclavitud. Y habrá muchos que se sientan orillados, lamentablemente, a una separación. ¿Eso quería Dios? Por supuesto que no. Pero las circunstancias orillaron a eso, porque estaba hiriendo, lastimando, ofendiendo, perjudicando la vida, no necesariamente nomás del esposo o la esposa, y muchas veces los hijos. ¿Qué quería Dios? Bendecirlos en la medida que hubiera disposición a la gracia de Dios
para que ahí pudieran sobrellevar momentos difíciles. Yo me atrevo a decir que uno de los factores que influyen muchísimo para que se vaya esquebrajando esa alegría en el matrimonio es la falta de respeto. En cuanto se empieza a faltar al respeto, hagan de cuenta que se abre un boquete para mayores ofensas, llámese insultos, desprecios, humillaciones, y pónganle todos los calificativos que quieran, y aquello se va volviendo precisamente difícil de sobrellevar, al grado que algunos llegan a tener como lema: más vale solo o sola, ¿y qué sigue? Que mal acompañado o acompañada. ¿Y qué tal si ya hay hijos? ¿Qué es de ellos? Cargan las consecuencias de las irresponsabilidades, de las inmadureces de nosotros los adultos. Y ellos van a ir creciendo con esos vacíos afectivos, emocionales, sus daños, porque no estuvo del todo la figura paterna o materna en el desarrollo emocional, psicológico de esa criatura. Y ellos, el día que tomen decisiones, van marcados ya, y se vuelve una cadenita viciada de daños. Si no hay sanación, si no hay liberación, si no hay paz, a las siguientes generaciones vamos a transmitir precisamente todo eso. Es decir, nos salimos del plan de Dios porque no hubo la disposición nuestra ante la gracia para llevar a cabo lo que Dios esperaba de nosotros. Es sorprendente ver cómo Jesús es tajante, y aunque hayan pasado siglos, retoma el proyecto del Padre y lo sigue sosteniendo con el fin de que se lleve a cabo precisamente ese plan de salvación. Alguien podrá decir: oiga, ¿y dónde aparece en la Biblia otro estado de vida que no sea el matrimonio y que también sea parte del plan de Dios? Claro que aparece en la Biblia. Si ustedes se le van al Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 12, va a decir ahí: hay quienes renuncian voluntariamente al matrimonio por amor al reino de los cielos o por el seguimiento de Cristo Jesús. Ahí entra la vida consagrada. Entregar la vida precisamente como una opción de realización más allá de un apego afectivo exclusivo a alguien. Le pueden preguntar a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 y verso 8, y va a decir él también, movido por el Espíritu Santo, dice: a los solteros, a las viudas les conviene quedarse igual como yo, con el fin de servir más libremente al Señor. Si no pueden, dirá ahí más adelantito, dice, les conviene mejor casarse, pero no como una decisión obligada o impuesta, que se decía muy antes, ojalá que nadie se vaya a sentir, es que ya se está quedando, ¿no decían así antes? Ya se quedó, se le pasó el tren a la chistosa. Apenas tenía 22, 23 años y sentían que se había quedado. Presiones sociales, familiares, habría quien tomaba decisiones forzadas y al último me equivoqué a quien elegí precisamente por una decisión precipitada. ¿Cómo implica seriedad un paso tan firme que se ha de dar en la vida matrimonial? Por eso tenemos que pedir primero, sí, ya por los matrimonios que están, para que el Señor los consolide, los afiance, los fortalezca, les dé unidad, les dé perseverancia. Como un día se dijeron, hasta que la muerte nos separe. A los que están pensando en el matrimonio, los jovencitos, que lamentablemente a veces no quieren escuchar el ejemplo, el testimonio o el consejo oportuno de los mayores,
como para advertir los riesgos y las consecuencias de decisiones a veces prematuras. Oremos por ellos para que también no se precipiten y efectivamente den ese paso con seriedad. Qué triste escuchar, se casaron, a los 2 meses ya se separaron. Ha sucedido que a los días, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hay detrás de ese fracaso? ¿Qué hay detrás de ese desquebrajamiento? Tantas debilidades, flaquezas, inmadureces que de alguna manera se van a proyectar también socialmente. Cómo me encantaría a mí poder, a la luz de las Escrituras, ayudar a las nuevas generaciones a tomar decisiones más precisas, más concisas, más sólidas, más firmes dentro del proyecto de Dios. El primer paso de fracaso que dan muchos ya es: vamos a calarnos un tiempo a ver cómo nos va. Si nos entendemos, órale, le seguimos. Pero ahorita por lo pronto no nos casamos, ni por el civil, ni por la iglesia. Primero vamos a calarnos un rato. Ya dieron el primer paso de fracaso, porque están haciendo las cosas según ellos, no según Dios. Dios todavía no entra en sus planes y por eso hay muchos fracasos. Ya veremos más adelantito, hay despuesito, y se vuelve aquello como una nieve que va dando vueltas y se vuelve peor. Por eso, ante estas circunstancias, tenemos que retomar el origen del proyecto de Dios. Si volviéramos a las fuentes del proyecto de Dios en la revelación, ¿qué espera Dios del matrimonio? ¿Qué espera de cada persona? ¿Cuántas cosas mejoraríamos y a la vez superaríamos? Es más, los que ya han iniciado esa etapa, ¿por qué no desde las Escrituras pedirle al Señor su gracia, su luz, visión para retomar más íntegramente lo que Dios espera? Vamos a pedirle pues al Señor que obre en nuestras familias, en los matrimonios que traigan más dificultades, que reoriente, que dé paz, que dé consuelo y subsane en donde sea aquello respetable.